Saludos, profesor. Bueno, nosotros somos el grupo 9 y nuestro grupo está conformado por Jesús Vega, Samantha Ortiz, Kevin Aguilar, José Murillo. y vamos a realizar el trabajo autónomo 1 del segundo parcial con el tema dinámica rotacional. El problema lo que nos dice es que existe este carrete de la figura escalado de 4 modos. Nos dice también el problema que existe suficiente fricción entre el piso y el carrete para que este ruede sin deslizamiento. Primero nos pide resolver analíticamente de tal manera que encontremos una expresión en términos de la fuerza aplicada a F, el radio interior y exterior del carrete respectivamente, la masa M del carrete y el ángulo θ que forma la cuerda con la horizontal. Entonces también nos piden, primer literal, el literal A nos pide calcular la aceleración del centro de masa, el B nos pide calcular la fricción y el C nos pide determinar el sentido de giro del carrete. Luego, con la expresión obtenida con estos literales, vamos a evaluar en 3 casos más para que van a mostrar a continuación del video. En este caso vamos a analizar el caso 1. Para el caso 1, este es el diagrama del carrete con su fuerza, su radio menor y su radio mayor, en el cual le hicimos un diagrama de cuerpo libre en el que tenemos su peso, su normal y la descomposición de las fuerzas y su fricción y su fuerza de fricción. Para eso cogimos su sistema de referencia en sentido antihorario positivo y hacia la izquierda positivo para poder hacer el caso mayor. Ya. Lo primero que vamos a hacer es sumatoria de torque. Va a ser igual a la inercia por la aceleración. ¿Ya? Donde tenemos que tenemos un torque 1 por R. Por R, luego vamos a reemplazar todo. Y un torque 2, que es la fricción, por un R, pongamos un R1, R2, igual a la inercia del carrete, que va a ser igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. En este caso se coge el radio más grande, que ya lo voy a ubicar directamente, por la aceleración angular, donde sabemos que la aceleración angular va a ser igual a la aceleración del centro de masa sobre el radio. Aquí se van estos R y vamos a ubicar la función F por el radio y por el seno de cada uno de ellos. En este caso tenemos que F va a ser, lo siento, aquí hay un ángulo θ, donde tenemos que F va a ser igual a seno de θ por su radio 1, que el radio va a ser R pequeña, menos T2, que va a ser fricción, y la fricción va a ser por seno de 90, que se hubiese por seno de 90, por el radio grande, que está colocado, si se dan cuenta, y esto va a ser igual a un medio de la masa por R y aceleración de centro de masa. Ya. Ahora vamos a hacer las sumatorias de fuerzas en X. Que va a ser igual a masa por aceleración del centro de masa. Lo siento, aquí M es M mayúscula, ya que eso es dato del sistema, que este sistema va a ser igual de masa igual M, sus radios, bueno, y F. Ya, entonces vamos a las sumatorias de fuerzas y luego vamos a empezar a colocar donde tenemos que, como vemos, nuestro sistema de la referencia para la izquierda positivo y para la derecha negativo,
tenemos que la fricción va a ser positiva menos f coseno de teta f igual a masa por aceleración. Aquí vamos a despejar la f y vamos a reemplazarla en la función de ya. Entonces f de s va a ser igual a un f seno de teta por r menos un medio de m por r, y pasamos seno 90 que es igual a 1 y r a dividir, que esto vendría a ser r, aquí se va a simplificar con esta r, y vamos a poner esta r aquí abajo, y nos va a quedar que f de s va a ser igual a f seno de teta por r sobre r menos un medio de m aceleración del centro de masa. Vamos, reemplazamos esta acá y tenemos que f seno de teta por r dividido por r minúscula dividido para r mayúscula menos un medio de la masa por la aceleración del centro de masa menos f coseno de teta igual a masa por aceleración. Ahora vamos a pasar a dividir esta masa para cada uno de estos factores de aquí, que nos queda, vamos a despejarla por este lado para que vaya quedando más compacta directamente. F seno de teta por r sobre r por m menos, vamos a colocar primero esta, f coseno de teta sobre m menos un medio de esta masa, se va a simplificar con esta y va a quedar la aceleración del centro de masa. Ya. Y ahí pasamos esta aceleración del centro de masa con esta aceleración del centro de masa, que es la misma, y nos va a quedar 3 medios de aceleración del centro de masa igual a f seno de teta. Vamos a realizar de una vez la resta, rm menos f coseno de teta por r. Pasamos esto a dividir y queda que aceleración del centro de masa va a ser igual a 2/3 por f seno de teta por r menos f coseno de teta por r mayúscula dividido para rm. Aquí tenemos el literal A y ahora el literal B nos pide la fricción, y lo único que debemos de hacer es reemplazar en la materia de torque que hicimos, y reemplazamos la aceleración centrípeta que sacamos y vamos a obtener la fricción con respecto a todas nuestras variables, que son la masa, el radio mayor, el radio menor y F. Entonces procedemos a reemplazar. Fs va a ser igual a f seno de teta por r sobre r menos un medio de m por 2/3 que multiplica a f seno de teta por r menos f coseno de teta por r mayúscula dividido para m mayúscula por r mayúscula por r.
F seno de teta por R menos F coseno de teta por R sobre R. Podemos sacar y despejando tenemos que la fricción es igual a 2F seno de teta por R minúscula menos F coseno de R mayúscula sobre 3R. Y ahí tenemos la fricción. Gracias. Entonces, en este problema vamos a analizar el caso 2. Ahora, como en el primer ejercicio nos dijeron que bueno, la fuerza tenía un ángulo, pero ahora no, ahora solo nos dan que la fuerza está horizontalmente aplicada a este carrete, como ustedes pueden ver en la figura. Entonces, primero que todo, vamos a poner nuestro sistema de referencia. Entonces, vamos a considerar, bueno, yo voy a considerar que nuestra referencia va a ser así. Giro a antihorario positivo. Y mi eje, en este caso, de referencia, este es rotatorio, pero ahora voy a poner mi eje de referencia, en este caso Y y X. Y voy a poner X positivo hacia acá y positivo hacia arriba. Perfecto. Una vez hecho eso, entonces voy a analizar el ejercicio. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos dice primero encontrar la aceleración del centro de masa de este carrete. Para nosotros a poder calcular la aceleración de este carrete, nosotros tenemos que analizar todas las fuerzas que actúan en el movimiento rotacional. Como análogamente tenemos que saber que la segunda ley de Newton se relaciona con el movimiento rotacional. Entonces, en las leyes de Newton, la segunda ley reza que todas las sumatorias de las fuerzas que actúan en un objeto siempre va a ser igual a la masa por la aceleración que sufre ese sistema, que pueden ser muchas fuerzas. Entonces, ahora acá vamos a hacerlo análogo a esto. Tenemos un carrete, dos radios diferentes, eso hay que tenerlo bien en cuenta, dos radios diferentes. Y estos radios son para en este caso para cada círculo, digamos así. Entonces, este de aquí hace una fuerza que en dinámica rotacional es llamada torque. Entonces, y el torque se define de la siguiente manera. Entonces, el torque, que es un vector con dirección, se define por la fuerza, que es igual a la fuerza aplicada por el radio que hay entre esa fuerza y el eje de rotación. El eje es algo muy importante porque él es aquel que nos va a poder dar la inercia, la cual vamos a ver ahorita en la expresión de la sumatoria de fuerzas y torque. Ya la van a ver. Entonces, antes que todo, definamos el eje. Este va a ser nuestro eje, porque va a ser, en este caso lo ponemos en el centro, porque es ahí donde la inercia va a ser mejor, pues va a ser mejor tanto para el radio pequeño como para el radio grande. Entonces, nuestro eje va a ser en el centro. Perfecto. Ahora, la fuerza que estamos aplicando tiene este sentido. Entonces, si nosotros lo analizamos desde un punto de vista en el espacio, en este caso de vectores en el espacio, vectorial, desde un punto de vista vectorial, vemos que la fuerza que está actuando en este objeto es perpendicular al eje de giro. Entonces, eso es por primer punto. Ahora, para calcular la aceleración del centro de masa, tenemos que valernos de la siguiente expresión. Así, análogamente como la segunda ley de Newton, ahora vamos a analizarlo no solo por sumatoria de fuerza, sino por sumatoria de torca o torques. Entonces, esto se define de la siguiente manera: que la sumatoria de fuerza, la sumatoria de torques es igual a la inercia que tiene este carrete, en este caso, por la velocidad angular que sufre. Esa es nuestra expresión, la cual nos va a ayudar a calcular la aceleración del centro de masa, la fuerza de fricción, que ya vamos a ir viendo poco a poco cómo nos va arrojando esos resultados. Primero analizamos el primer torque. Para el primer torque tenemos un radio R, está aquí. Este es nuestro centro. Ya, entonces para hacer el torque,
lo vamos a ver aquí. Este es nuestro primer radio, nuestro centro. Ahora, este es un radio R, que también lo podemos ver de esa manera. En cualquier lado puede estar el radio. Y nuestra fuerza es aplicada de la siguiente manera. Esta es nuestra fuerza. Entonces, como ustedes pueden ver, estos dos vectores, en dinámica rotacional los vemos así, como vectores. Entonces, estos dos vectores son perpendiculares. Por lo tanto, el seno de los ángulos que forman estos dos vectores va a ser el seno de 90, o sea, 1. Porque como es perpendicular, aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, el torque, como dijimos, está definido de la siguiente manera. Aquí me olvidé de poner algo. Si lo analizamos vectorialmente, entonces es el producto cruz. Ahora, si lo analizamos con las magnitudes de los vectores, entonces esto va a ser igual a la multiplicación de la fuerza por el radio y por el seno que forman estos dos. Entonces, hacemos entonces la sumatoria de fuerza y de torque. Para el primer caso, como la fuerza es aplicada hacia acá, o sea, el torque va a tener un sentido horario, antihorario, perdón, o sea, su giro va a ser hacia positivo, en este caso a mi eje de referencia. Entonces, como lo va a analizar magnitudinalmente, entonces esto va a ser, con otro color, entonces va a ser fuerza por R por el seno del ángulo que forman, que es 90. Ya. Ahora vamos a analizar el otro, que es el más grande. Entonces aquí tenemos nuestro centro. Ahora ponemos el radio, que es R mayúscula, y la fuerza que actúa en este caso es la fuerza de fricción, como la hemos puesto hacia acá, porque si el movimiento va hacia acá, entonces para que esto se contrarreste, entonces si el movimiento va aquí, tenemos que ver que la fuerza de fricción vaya en contra del movimiento. Como el movimiento va hacia acá, entonces si el movimiento va hacia acá, entonces la fuerza de fricción tiene que contrarrestar esto. Entonces por eso la ponemos a este lado. Ya, muy bien. Y entonces, analizando este torque, esta es la fuerza de fricción. Entonces, como ya lo vemos, entonces esto va a girar y esto tiene un sentido contrario, en este caso a mi eje de referencia. Entonces esto va a girar hacia acá, no va a girar en el antihorario, entonces esto va a ser menos. Como estamos analizando el sentido rotacional, nuestro eje de referencia que estamos analizando es este de aquí. Este de aquí. Perfecto. Entonces esto va a ser menos la fuerza de fricción por el rayo grande y por el seno que forman esos rayos, que es 90 grados, como ustedes pueden ver. Esto es igual a la inercia. La inercia está definida para un cuerpo de este sentido, en este caso una rueda o un disco, de la siguiente manera, o sea, es un medio de la masa total del sistema por, en este caso, la distancia que lo separa. En este caso, el radio que tiene ese cuerpo, en este caso es el radio grande, como lo ven en la figura, entonces es R cuadrado. Ahora, la aceleración angular también la podemos expresar de otra manera. Linealmente la aceleración angular es equivalente a decir esto. O sea, la aceleración del centro de masa es igual al radio por la aceleración angular. Linealmente hablando, esa es la expresión. Entonces, despejamos la velocidad angular, entonces la aceleración del centro de masa igual a R. Y esto lo ponemos acá. Entonces, procedemos a poner R. Ahora nos queda solo simple álgebra para poder dejar a una variable respecto a otra. Como nos piden la aceleración literal, vamos a dejar la aceleración en términos de la fuerza de fricción de todas estas variables. Entonces despejamos R por R se va, que es la aceleración del centro de masa, va a ser igual. Dividimos todo, multiplicamos todo para 2. ¿Sí? Esto y esto se me va. Ahora dividimos todo para m. ¿Sí? Entonces esto y esto se va.
para M y R, porque como aquí tenemos, esto se simplificó, entonces dividimos todo para R y M. Perfecto. Esto y esto también se simplifica. Entonces la aceleración del centro de masa me queda que es 2 veces la fuerza por R. El seno de 90 es 1, el seno de 90 es 1. Entonces esto me queda 2 veces, menos 2 veces la fuerza de S por R sobre, como esto es denominador común, los saco denominador común en este caso, que es Rm. Perfecto. Entonces ya tengo la aceleración del centro de masa en términos de la fuerza aplicada y la fricción que existe. Ahora, como necesito sacar la aceleración del centro de masa con respecto a las variables de la fuerza, el radio menor, el radio mayor y la masa del sistema, ahora voy a sacar otra ecuación. Entonces, para sacar otra ecuación, recuerdo que esto tiene dinámica y esto tiene movimiento. Entonces, aplico la segunda ley de Newton. Tranquilamente nos va a ayudar a poder despejar la fuerza de fricción, en este caso que es la que queremos sacar. Para eso, aplicamos la segunda ley de Newton, la que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa que tiene ese objeto por la aceleración. Pero en este caso, como nuestro cuerpo es un cuerpo que va a rotar, entonces ponemos la aceleración pero del centro de masa, ¿sí? Que es la misma variable que tenemos en este caso de acá. Procedemos a hacer nuestro análisis de las fuerzas que actúan en este objeto. Ahora, aquí mismo, como ustedes pueden ver, aquí las fuerzas que actúan es la fuerza de fricción hacia acá, el peso hacia acá, la normal hacia acá, la normal, y otra fuerza que actúa hacia acá, que es la fuerza que le está dando movimiento a este objeto. Entonces, como yo tengo mi eje de referencia positivo hacia acá, entonces pongo en este caso las fuerzas que interactúan en X. No me olvidé de poner en X. Las fuerzas que interactúan en X son las fuerzas de fricción y la fuerza que es aplicada a este sistema. Entonces, como puse mi eje de referencia positivo hacia acá, entonces la fuerza de fricción es positiva. Entonces, fuerza F de S menos la otra fuerza, que es la que tenemos aquí, que es la fuerza aplicada, es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Perfecto. Ahora, esta expresión de aquí, la voy a poner en esta de acá. A ver, no, creo que para mejorar el cálculo, voy a primero dejar la aceleración del centro de masa y la reemplazo acá, para que se haga más fácil. Entonces esto me queda M, divido todo para M. Entonces la aceleración del centro de masa es igual al factor común M por F de S menos F. Perfecto. Voy a anotarla aquí. Esta es mi otra ecuación. Esta es mi ecuación 1. Esta es mi ecuación 2. Ahora reemplazo 2 en 1 y me queda esto. Que la fuerza de fricción menos F sobre M es igual a 2 veces la fuerza por R menos 2 veces la fuerza de fricción por R sobre Rm. ¿Sí? Entonces la masa se simplifica, paso esta R a multiplicar acá, entonces me queda F de fricción por R menos F por R es igual a 2 veces F por R minúscula menos 2 veces F de fricción por R. ¿No? Perfecto. Esta de aquí la paso acá a este lado, ahí está acá al otro lado, entonces me queda F de S por R más 2 veces F de S por R es igual a 2 veces F por R minúscula más F por R. Perfecto. Sumo estas aquí, entonces esto me queda 3 veces la fuerza de fricción
por R, eso es igual. En este caso no puedo sumar, tienen diferentes radios. Entonces 2 veces FR más F por R. Despejo la fuerza de fricción, quedándome la siguiente expresión: 2 veces F por R más F sobre 3 veces R. Y esta es la fuerza de fricción, en términos de la fuerza aplicada, el radio menor, el radio mayor de este sistema. Y esa es la fuerza de fricción. Ahora hemos calculado el literal B, ahora vamos a calcular el literal A. Para eso solo procedemos a reemplazar esta ecuación en la 2. Llamémosle esta ecuación 3. Entonces, reemplazando 3 en 2, vamos a obtener esta expresión. A ver, entonces la aceleración del centro de masa es igual a 2 veces F por R más F por R sobre 3 veces R menos F menos F. En este caso, como este está multiplicándose por M, entonces sobre el saco factor común. Entonces 3 veces R denominador común. Entonces esto me queda 2 veces la fuerza de fricción, la fuerza por R más la fuerza por R menos 3 veces R por F. Y esa es la aceleración del centro de masa. Perfecto. Y estas son las respuestas de nuestro ejercicio, calculando la aceleración del centro de masa, la fuerza de fricción con respecto a las variables que nos da, que son la fuerza, el radio mayor, el radio menor, y bueno, ellas son las que, y el ángulo θ que también nos decía el ejercicio, pero en este caso, como no existe ángulo, entonces no es considerado. Y ese es el análisis de nuestro segundo caso. Ya, en el caso 3 nos dan que en cambio que la fuerza está apuntando para arriba. Entonces nosotros al momento de analizar el momento del torque aquí, vamos a coger en nuestro sistema de referencia positivo a todo aquel que está mirando para acá. Porque nosotros al hacer la fuerza, la regla de mano derecha, también vamos a ver que sale positivo todo el sistema que esté girando antihorariamente. Entonces tenemos, aquí va a ser X positivo y aquí va a ser Y positivo. Ahora nos piden hallar la aceleración del centro de masa y la fuerza de fricción. Entonces nosotros podemos hacer torque tranquilamente, haciendo que la sumatoria de torques es igual a la inercia por la aceleración angular. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Porque esto es aplicando segunda ley de Newton, porque hay un movimiento aquí. Entonces, ¿qué nos dice? Que el torque, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza por el ángulo del radio del eje de movimiento. No está. Entonces tenemos la primera fuerza, que sería la fuerza F mayúscula, con el ángulo que está formando con el radio. El ángulo que está formando sería el 90 grados, entonces sería F seno del 90 por el radio. Y de ahí la otra fuerza sería en cambio la fuerza de la fricción. Esto sería así mismo, que está formando un ángulo de 90 grados con el radio R. Entonces, pero la fuerza de fricción se está moviendo en el sentido opuesto, entonces tendría un sentido negativo. Entonces sería menos la fuerza de fricción, seno del ángulo, que en este caso sería 90, por R, va a ser igual al momento de inercia. Como esto es como un cilindro, entonces sabemos que el momento de inercia del cilindro va a ser igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. El radio del cilindro, que en este caso sería el radio R mayúscula, y por la aceleración angular, pero nosotros sabemos que la aceleración angular va a ser igual a la aceleración del centro de masa dividido por el radio R en este caso. Entonces tenemos que aquí va a ser la aceleración del centro de masa dividido por la R mayúscula.
este y con este se van. Sabemos nosotros que C90 es 1, C90 es 1. Entonces tendremos fuerza por el radio menos la fuerza de fricción por el radio. Este sería el radio minúscula, este sería el radio mayúscula. Va a ser igual a 1/2 de la masa por el radio por la aceleración del centro de masa. Podemos multiplicar todo por 2 y esto con esto se va, y podemos dividirlo todo para R. Y para E. Entonces esto y esto se va, y ahí sí nos queda, como esto va a ser lo mismo, tenemos 2 veces la fuerza por el radio minúscula menos 2 veces la fuerza de fricción por el radio mayúscula, dividido para el denominador común, sería radio mayúscula por la masa, va a ser igual a aceleración del centro de masa, ¿verdad? Entonces, para hallar lo que sería, nos piden en el problema que no usemos la fuerza de fricción. Entonces, para despejarla, nosotros podemos hacer sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa, donde esta masa M va a ser la masa mayúscula. ¿Qué está afectando nomás en el movimiento? Nosotros sabemos que para acá, o sea, para la izquierda y para arriba va a ser positivo, entonces la fricción va a ser positiva. Tenemos que la fuerza de fricción va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a despejar, tenemos fuerza de fricción dividida para la masa va a ser igual a la aceleración del centro de masa. Y nosotros vamos a despejar, esta va a ser nuestra expresión 1, esta va a ser nuestra expresión 2. Entonces nosotros vamos a despejar 1 en 2. Y vamos a tener que la fuerza de fricción sobre la masa va a ser igual a 2 veces la fuerza por el radio menor menos 2 veces la fuerza de fricción por el radio mayor dividido para el radio mayor por la masa. Queremos despejar entonces la fuerza de fricción, esto pasaría a multiplicar, tendríamos que la fuerza de fricción es igual a 2 veces fuerza por R minúscula M menos 2 veces fuerza de fricción por R M dividido para R por M. Nosotros queremos sacar la fuerza de fricción de acá, entonces tranquilamente podemos pasar esto, pero esto acá tenemos fuerza de fricción, radio mayúscula por masa es igual a 2 fuerza por radio minúscula por la masa menos 2 por la fuerza de fricción de radio mayúscula por la masa. Esto se puede pasar a sumar y nos quedaría 3 fuerza de fricción radio mayúscula por la masa es igual a 2 fuerza por radio minúscula por la masa. Esto pasa acá a dividir y finalmente tenemos que la fuerza de fricción va a ser igual a 2 veces fuerza de radio minúscula por la masa y dividido para 3 radio mayúscula por la masa. Esta sería nuestra fuerza de fricción, sería el integral de. Ahora, como podemos despejar tranquilamente esta fuerza de fricción aquí en la ecuación 1, que era la de Torque, entonces tenemos que 2 veces la fuerza por radio minúscula menos 2 veces la fuerza de fricción, que es la que tenemos acá, sería fuerza por radio minúscula por la masa dividido para 3 radio mayúscula por la masa por R dividido por el radio mayúscula por la masa. Es igual a la aceleración del centro de masa. Tenemos que 2 fuerza radio mayúscula menos 4 fuerza de radio mayúscula por la radio minúscula por la masa dividido para 3 por el radio mayúscula por la masa, aquí es por R, es igual a la aceleración del centro de masa dividido para RM. Tendríamos que al final que
esto pasa acá, entonces tendríamos que 6 fuerza, radio minúscula, radio mayúscula, masa, menos 4 fuerza, radio minúscula, radio mayúscula, masa, dividido para 3, radio mayúscula por la masa, sobre radio mayúscula por la masa es igual a la aceleración del centro de masa. 6 menos 4 es 2, entonces tendríamos que 2 fuerza, radio minúscula, radio mayúscula por la masa, dividido para 3, radio mayúscula por la masa, dividido para el radio mayúscula por la masa es igual a la aceleración del centro de masa. Tenemos simplificación y nos quedaría al final que tienes que la aceleración del centro de masa va a ser igual a 2 fuerza, radio minúscula, radio mayúscula por la masa, dividido para 3, radio mayúscula, radio minúscula por la masa, y esto al cuadrado. Y ya está resuelto, y ya está analizado el caso 3. En el caso número 4, tenemos esta gráfica, la fuerza va en esta dirección y nos piden en el grado A la aceleración del centro de masa, la fuerza de fricción, estática y el sentido de movimiento. Entonces primero vamos a tratar de predecir el sentido de movimiento, vamos a hacerlo en esta parte. Entonces tenemos aquí un carrete y la fuerza va a ir de esta forma. Entonces a lo que esta fuerza empieza a aplicarse sobre el carrete, va a comenzar a girar. ¿Hacia dónde gira? Una forma de verlo es que supongamos que esto tiene hilo enrollado y al momento de jalar la fuerza, el hilo se va a desarrollar de esta forma, en este sentido. Entonces predecimos el sentido de movimiento de esta forma, positivo con todos los torques que ingresarían a la pared. Entonces todos los que giren en este sentido vamos a tomarlos como positivo, y los que vayan al lado contrario en este sentido, que estarían saliendo de la pared, los vamos a tomar como negativo. Ya con esto vamos a proceder en primer lugar a realizar un diagrama de cuerpos libres al carrete. Aquí lo que tenemos es, pues como está en una superficie, hay una fuerza de contacto llamada normal. Tenemos la fuerza de atracción gravitacional, que es el peso. Tenemos la fuerza como tal, que es la que nos dan. Y el problema dice que rueda es deslizar. Eso quiere decir que la fricción es lo suficientemente fuerte como para que pueda darse este movimiento, y la fricción que ocasiona esto es la fricción estática. Son todas las fuerzas que tenemos en el sistema y las que vamos a proceder a analizar. Vamos a proceder a analizar sumatoria de fuerzas en X es igual, como va a haber movimiento, es masa por aceleración. ¿Aceleración de quién? Del centro de masa, porque vamos a analizar en el centro de masa. Tomamos como eje positivo para la derecha y vemos que fuerzas van para la derecha. Tenemos la fuerza y en sentido contrario va la fuerza de fricción estática. Esto es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. De aquí podemos despejar la fuerza de fricción estática, que es igual a la fuerza menos la masa por la aceleración del centro de masa. Y a esta ecuación la vamos a poner 1. Esto pasa al otro lado, esto queda como positivo y esto pasa como negativo. Ahora procederemos a realizar la sumatoria de torque. ¿Por qué no analizamos en Y? Porque vamos a encontrar normal y la reemplazaríamos en la fuerza de fricción, pero al momento de hacer la sumatoria de torques no la necesitamos como tal, porque la fuerza que ocasiona el torque sería la fricción y podríamos reemplazarlo directamente y nos quedaría más resumido. Así que por eso obviamos la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a hacer aquí mismo la sumatoria de torques. Habíamos tomado que este sentido es positivo, entonces marcamos este sentido positivo y ponemos sumatoria de torques en el centro de masa es igual a la inercia del centro de masa por la aceleración angular.
Las fuerzas que hacen torque son todas las fuerzas que no pasan por el eje de giro. Por ejemplo, la normal pasa y el peso pasan por el eje de giro, por lo tanto no van a hacer torque. Sin embargo, la fuerza y la fuerza de fricción estática están separadas por una distancia de radios o una distancia y ellas sí harían torque. ¿Qué signo? Pues la regla mano derecha lo va a indicar. Hemos tomado que todos los que hagan que gire en este sentido de las manecillas del reloj van a ser positivos. Ponemos nuestras manos en la dirección del radio e intentamos girar hacia la fuerza. Entonces, si intentamos girar hacia la fuerza, pues nos damos cuenta que la mano no puede girar, así que habría que virarla, y eso quiere decir que la fuerza hace un torque positivo según nuestro sistema de referencia. Sería fuerza. Ahora, el radio es la distancia que hay entre el eje de giro y la fuerza. En este caso, lo que tenemos aquí es que la distancia entre el eje de giro y la fuerza es radio menor. Y el ángulo entre el radio y la fuerza es 90. Según la definición, lo ponemos como seno de 90 grados, que al final sería 1. La fuerza de fricción estática, ¿qué signo lleva? ¿Positivo o negativo? Nuevamente nos valemos de la regla de la mano derecha. Ponemos el radio, ponemos la mano en la dirección del radio y giramos los dedos hacia la fuerza. Giramos hacia la fuerza, que es esta que está aquí, pero este sentido de giro es negativo porque va en contra de nuestro giro según nuestro sistema de referencia, y lo ponemos como negativo. Fuerza de fricción. Ahora, ¿qué distancia hay entre el eje de giro y la fuerza de fricción? La fuerza está aquí. ¿Qué distancia hay? Sabemos que de aquí a acá hay R minúscula y sabemos que todo esto es R mayúscula. ¿Qué distancia hay de aquí a acá? Pues la resta del radio mayor menos el radio menor. Radio mayúscula menos radio minúscula. ¿Qué ángulo hay? Nuevamente seno de 90, pero seno de 90 es 1, lo obviamos. La inercia. La inercia de un carrete es la inercia de un cilindro. Sería 1/2 de la masa por el radio, pero este sería el radio mayor porque estamos tomando todo el cuerpo, radio mayúscula, al cuadrado. La aceleración angular, convirtiendo la aceleración centro de masa, que es nuestra incógnita, dejamos multiplicando por aceleración del centro de masa y dividido para el radio. ¿Okay? Vamos a proceder a ver qué podemos simplificar. Podemos ver que este radio se va a simplificar con este de aquí. Y ahora, el problema nos pide que lo dejemos en términos de la fuerza, del ángulo y del radio y de la masa, pero no de la fuerza de fricción. Por tanto, vamos a reemplazar el valor de la fuerza de fricción que encontramos por la sumatoria de fuerzas en X aquí. Nos va a quedar que la fuerza por el radio menos la fuerza de fricción, que sería F menos M a centro de masa. Esto va a multiplicar ¿a quién? A radio mayor menos radio menor. Esto es igual a 1/2 de la masa por el radio por la aceleración del centro de masa. Resolvemos esto y vamos a proceder a despejar aceleración del centro de masa y nos va a quedar en términos, como pedía, de la fuerza, del radio y de la masa. Despejando todo, llegamos a esta expresión de la aceleración del centro de masa. Y ahora vamos a proceder a calcular el literal B, este es literal A. Vamos con el literal B, que es la fuerza de fricción. Podemos hacerlo de aquí para que nos quede expresado. Entonces nos va a quedar que fuerza de fricción es igual a la fuerza menos la masa por la aceleración del centro de masa, que es nuestra expresión. Entonces nos va a quedar 4 veces FR menos 2 veces FR mayúscula dividido para masa radio menos 2 veces masa radio minúscula. Que podemos hacer que esa masa entre a multiplicar y nos quedaría así, menos 4 veces masa fuerza radio menos 2 veces masa fuerza radio mayúscula dividido para masa radio mayúscula menos 2 veces masa radio minúscula. ¿Okay?
queda de esta forma. ¿Sí? Y esto es Newton. Y el sentido de giro, bueno, ya lo habíamos visto acá, que era positivo para este lado.